A ver, ¿qué vamos a hacer? Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Principalmente mencionar los resultados que se dieron hoy en el partido por simultáneo. Ganó Libertad en la última al General Caballero y por eso tiene diferencia de 3 puntos por sobre Guaraní. En la última fecha, tanto Guaraní como el conjunto de Libertad definirán el título. Guaraní que ganó al conjunto del Sportivo Luqueño por 2-1 en Itagua. El conjunto de Libertad ganó 1-0 al conjunto de General Caballero. Cerro Porteño igualó 1-1 ante 2 de Mayo y terminó con sus chances de poder ser campeón. Cosa que no iba a tener para nada merecido. Cerro Porteño no le ganó a rivales directos, no le ganó a Libertad en el torneo, empató y perdió. Contriniense no ganó ante el Sportivo de Mayo en las 2 oportunidades. En la ida como en la vuelta, no le ganó el Sportivo Luqueño. Este equipo, ¿cómo quiere ser campeón? Cerro Porteño no le ganó a los rivales directos en ese torneo. Olimpia, que ya está fuera de la lucha por el torneo, le ganó en las 2 oportunidades. Libertad le ganó una oportunidad en la Huerta y igualó en la primera fecha por el torneo Apertura, perdón. No le ganó a Trinidense en aquel partido en Encarnación, al contrario, perdió. Creo que después en la Vuelta también no le pudo ganar. Y no ganarle a un equipo que no ganó muchos partidos en ese torneo, que es Sportivo de Mayo, con un Sportivo Luqueño, ya te da una buena radiografía del torneo que ha hecho este equipo. Este equipo que vive esa sombra del fracaso, porque este equipo, solo porque el Sporting Cristal y el Bolívar son equipos mediocres, ha avanzado, para mí ya avanzó ya a octava de final Copa Libertadores. El único equipo decente que le tocó en el grupo le vacunó en la ida y en la vuelta. En la ida solo porque hubo una buena defensiva de Roberto Junior Fernández, como también una buena defensiva de parte de la zona defensiva de Cerro. Pero ese partido Cerro no atacó casi. Cuando tuvo para atacar no lo hizo. Y en Asunción lo mismo. Y perdió ambos partidos ante el Palmeiras. Porque, vamos a mencionar esto, porque jugó en la fase 2 ante el Monagas, un equipo que no podemos decir que es muy bueno, no es un equipo potente del continente, para nada, ni siquiera el fútbol venezolano. Está en zona baja de la tabla del fútbol venezolano, jugando contra Cerro. Cerro claramente sacó ventaja de eso, de la jerarquía. Después jugó ante un Melgar que sí, está yendo bien en el fútbol peruano, pero a nivel continental y principalmente en Copa Libertadores nunca ha rendido. Y después viene el partido de Bolívar que se ganó. Se ganó teniendo en cuenta que se tuvo un equipo que no tenía ritmo futbolístico y Cerro lo aprovechó. Y Conte que empezó perdiendo y ganó 4-2 aquel partido. Después se dio aquel partido allá en visita con el conjunto de Palmeiras. Se perdió 1-0. Se pudo haber perdido más, pero el Palmeiras puso el freno de mano y entonces el resultado no fue tan largo. Después se dio el partido ante el Sporting Cristal, que tuvo todo para ganarlo con goleada y terminó empatándolo con errores claros del señor Alan Benítez, que por fin, gracias a Dios, se va al Inter de Porto Alegre, porque en cuanto a nivel futbolístico para mí nunca fue un buen jugador para Cerro, y es una buena venta para Cerro, y la aparición de Rodrigo Gómez es importante. Jorge Morel es un jugador que debe dejar el club porque no rinde, es un jugador que se esconde en los momentos claves, cuando tiene que pasarle el balón, cuando tiene que ponerse el equipo al hombro. Lo mismo podemos decir de Chico da Costa, creo que no va a continuar, que luego de esos 6 meses iniciales en Cerro ha sido una sombra y ha vivido más cobrando su sueldo, lesionado, que dentro del campo de juego haciendo su trabajo, que debe ser hacer goles. Araujo, en tanto, podemos decir que tuvo 3 goles luego de ese caso de que llegó a un estado tílico a la práctica, a la institución, al club. Y hoy Jonathan Torres cortó su mala racha de goles, que fue una de las mejores contrataciones de Cerro. Creo que en cuanto a contrataciones, en este inicio de 2025, el mejor fue Jonathan Torres, y después podemos hablar del señor Matías Pérez. Voy a estar leyendo en los comentarios qué dicen ustedes con respecto a esto, porque Cerro y Olimpia, ya mencionando a Olimpia, han fracasado en este
primer semestre. Olimpia en mayor medida porque Olimpia terminó último. Ya antes de la quinta fecha está eliminado de toda competencia internacional. Ni siquiera está una posibilidad de clasificar a Sudamericana. El Bulo Bulo, que hace su rival de turno la siguiente semana, ya está clasificado a la Sudamericana. Y el Vélez y Peñarol ya están clasificados a la octava final de Copa Libertadores. Así que un fracaso absoluto en un momento en donde el equipo de Martín Palermo de inicio hizo contrataciones, se levantó la sanción de la mano de Cotonou y compañía y se hizo un mal primer semestre, un malísimo primer semestre porque Olimpia nunca estuvo cerca de poder competir, estuvo muy rápido, lejos de la pelea y no llegó hasta estas últimas fechas. Hoy se confirmó el tema de que Cerro se baja la pelea y creo que el campeón va a ser Libertad, porque no le veo ganando su primer partido en este año en el Río Parapitía el 2 de mayo, porque nunca ha ganado en este 2025 allá. Así que esa gente que piensa que va a ganar 2 de mayo este partido ante Libertad, sabiendo que rompió su racha Libertad hoy de partido sin victoria, viene una utopía. Y el único equipo que hace utopías imposibles es el equipo de Gustavo Alfaro, y esa es la selección paraguaya. No es 2 de mayo. Así que feliz subcampeonato a Guaraní, porque a no ser que pase una utopía, porque si es que pasa la utopía, yo mismo voy a hacer un video, acá voy a estar grabando y a dejar clips, si quieren sacan clip. Si gana Guaraní el torneo, voy a hacer un video especial porque voy a estar equivocado, pero creo que no me voy a equivocar porque Libertad debe perder ante 2 de mayo y que Guaraní gane. Y Guaraní va a jugar ante, creo que Olimpia en la última fecha, si es que estoy bien. Y entonces, ahí la única forma, la única combinación para que Guaraní salga campeón, porque el enfrentamiento directo, Guaraní lo ha ganado. Pero los equipos grandes del torneo, Cerro, Olimpia, la verdad que muy pálido en cuanto a nivel futbolístico, porque este equipo de Diego Martínez, este señor nunca cambia bien. Le voy a decir cambios que para mí son ilógicos, porque como por ejemplo, un jugador como el Pachi Carrizo, que es generador de fútbol, es siempre cambiado por Wilder Viera, un jugador que ya es exjugador antes de tiempo. ¿O ustedes ven que Wilder Viera es un jugador que está en su plenitud futbolística? Yo no lo puedo ver en ningún momento porque la verdad no veo nada. Es un jugador que ha ido para atrás en su nivel futbolístico luego de aquel preolímpico donde vimos de repente un buen nivel, que fue en Venezuela. Después de eso, no es ni siquiera la sombra de ese Wilder Viera. Y es una pena porque es muy joven, pero parece un jugador ya retirado que se anda arrastrando ya por las canchas de fútbol paraguayo. Veremos si con una pretemporada buena recupera el nivel, pero para mí es caso perdido. No sé si es que salió el foco, que se le subió algo en la cabeza, que perdió la motivación para jugar al fútbol. Otro jugador que creo que después de su venta al fútbol inglés, Diego León, creo que ha bajado mucho su nivel. No sé cómo Cerro Porteño hizo para venderle a este señor al fútbol inglés. Espero que mejore y que dejen alto la bandera paraguaya en un club gigante como el Manchester United. ¿Qué pasa a sus peores momentos? Que en este año en la Premier League terminó 16º en Premier League, llegó a la final de Europa League y perdió ante el Tottenham Hotspur. En Carabao Cup terminó siendo eliminado en un cuarto de final en FA Cup en quinta ronda. Y con respecto al torneo, en este partido, General Caballero Libertad en la última. No sé quién hizo el gol, no pude ver lo que estaba viendo otros partidos. Libertad hizo el gol y así hoy cortó una racha importante de partidos sin victoria, algo clave para Libertad de cara a lo que se viene en la última fecha, sabiendo ya que Libertad ya está clasificado a la siguiente ronda. Pero Libertad tiene una chance mínima de ser puntero de grupo. Claro, van a tener que ganar a la Alianza Lima, aquí en Asunción. El año pasado creo que perdió ante Alianza Lima aquí en Asunción, justamente 4-1. En donde se rompió esa mala racha de Alianza Lima distante. Y que el San Pablo creo que pierda puntos ante el conjunto de Talleres de Córdoba.
En cuanto al fútbol paraguayo en la Copa Sudamericana, Guaraní deberá ganar para seguir con chances. Creo que muy difícil, creo que ya no clasificar primero porque Independiente de Avellaneda le va a ganar a Nacional de Potosí en Argentina, porque el equipo boliviano es una lágrima fuera de Potosí. Y es una realidad de todos los equipos bolivianos. Antes al menos, el año pasado al menos, el Bolívar de repente hacía frente. No era el mismo que jugaba en La Paz, ¿verdad? Pero competía al menos. Pero en este año el Bolívar está solo para tratar de clasificar como Sudamericana. Y creo que lo va a hacer. Porque Cerro nunca ganó en La Paz ante Bolívar. Siempre perdió. Y a Cerro como no le va a generar nada el perder o ganar. Creo que va a intentar ganar, pero no le va a alcanzar y va a perder el partido. Y Cerro, siendo uno de los peores segundos de todas las fases de grupos, va a clasificar la siguiente ronda porque el Palmeiras va a querer ser el mejor primero de la fase de grupos. Porque de ganar a Palmeiras va a tener 18 puntos y va a ser el equipo que va a definir siempre de local en octavos, cuartos y semis de avanzar. Claro, en la final esto ya no sirve porque se juega partido único y la final va a ser en el Monumental de Lima. A ver, amigos, ¿qué dicen la gente? ¿Qué dice la gente? Gracias a todos primeramente por la sintonía en este día que se jugó en simultáneo 3 partidos. El Cerro versus los de Mayo, que yo decía que iba a salir empate. El partido entre el conjunto de General Caballero versus Libertad no sobre la hora de mencionarlo, porque iba 0-0 hasta el final. Al minuto 95 llegó el gol del Repollero. Y por eso Libertad ahora tiene diferencia de 3 puntos con Guaraní. Tiene ahora 41 puntos Libertad, 38 Guaraní. Cerro tiene 36, ya sin chances. Y ya ahora quedará un partido en simultáneo. Creo que ya es entre semana. Me lo pueden confirmar. Creo que el otro fin de semana, porque se debe definir ya esto, porque ya vienen las eliminatorias. Que voy a hacer sí o sí como le digo, un video en relación a esto y vamos a estar haciendo el análisis antes de la jornada de eliminatorias, donde ya estará la presencia de Paraguay ante Uruguay y todos los otros partidos, principalmente el de Venezuela, Bolivia y Paraguay y Uruguay, que es lo que nos confiere, lo que nos interesa aquí a los paraguayos, que podemos volver a un mundial luego de 16 años. Y eso es algo más que fundamental para nosotros. A los hinchas de Libertad les digo que enhorabuena, porque yo ya les doy como campeones. Lo dije de inicio, me decían loco que nuevamente decía muy rápido que Libertad iba a ser campeón. Nuevamente la razón me la dio Libertad. Libertad nuevamente está para ser campeón. Y cada vez se acerca más Cerro en el tema del histórico en cuanto a títulos a nivel local. Porque Cerro no gana hace un buen tiempo, desde aquel 2021 no gana, y Libertad sigue ganando y sigue siendo campeón del siglo. Del 2000 en adelante ha ganado muchos títulos Libertad. Cerro en tanto ha ganado algunos y en los últimos tiempos no ha ganado. Hay una sequía importante de Cerro, ya van a ser 4 años, ya en este torneo clausura, vamos a ver qué pasa con Cerro. Pero Libertad va a ser campeón. No lo dudo. Yo no lo dudo. ¿Ustedes lo dudan? Porque Libertad en el primer momento, donde solo sumaba empates y de repente perdió, no lo aprovechó Guaraní, no lo aprovechó Olimpia, no lo aprovechó Cerro Porteño. ¿Qué pasó? Libertad se mantuvo en el liderato, nunca lo dejó. Lleva en la fecha 22. Tiene todo para ser campeón. Va a tener que ir a Pedro Juan Caballero para dirimir su último peldaño, su última oportunidad para ser campeón. Con un empate ya le vale y no le interesa ni siquiera el resultado de Guaraní. Guaraní puede ganar 10-0 si quiere, pero el campeón se da en Libertad. De ganar, claramente sacar una diferencia de 3 puntos mínimo. Y solo perdiendo deberá mirar el resultado de Guaraní. Y Guaraní solo le servirá ganar y que Libertad pierda. Y para mí es una utopía, porque el 2 de mayo no ganó un solo partido de local en este año. Así como oyen,
lo que fue una fortaleza el año pasado, el Río para Pití en 2 de mayo, y con algunas salidas de Brian Ayala, de Javier Domínguez, de Rodrigo Ruiz Díaz, Roberto Ramírez, entre otros, se vio una baja importante del equipo de 2 de mayo, y por eso es que el conjunto del Gallo Norteño ha hecho una mala campaña, dejando fuera primeramente como director técnico a Felipe Maidana, y ahora el técnico es Marcelo Palau. Y no pueden hacerlo porque no se reforzó de buena forma el 2 de mayo con estas bajas. Por eso que tuvo un torneo horripilante. Y conste que le empató 2 veces a Cerro y le empató a Libertad aquí en Asunción. Pero no le va a ganar ni nunca. Nunca le va a ganar con este equipo que es mediocre, no compite. Y Libertad ya recuperó la memoria de la victoria. Hoy recuperó esa victoria. Y a este equipo, en el mejor momento, en el peor momento de su etapa en el torneo Apertura, no lo aprovecharon los otros rivales, Guaraní, Cerro y Olimpia. Lo vuelvo a repetir porque es insólito, pero el campeón será Libertad. Para mí Libertad va a ser campeón. No creo que me equivoque. Quiero leer en los comentarios qué les pareció el torneo en cuanto a nivel futbolístico. Y no es solo este torneo, es el anterior de clausura, la clausura 2024. No sé si hay una bajante en la capacidad futbolística de nuestros clubes a nivel de fútbol paraguayo, qué onda. Porque hay un equipo siempre que saca la diferencia y los otros directamente cuando tienen que ganar no ganan. Ganan partidos que no tienen importancia como lo que hace Cerro. Cerro, por ejemplo, ganó de los últimos 24 puntos, hizo 20. Pero cuando tuvo que ganar no lo hizo. No lo hizo Cerro. Porque tenía que haber ganado a Emiliano. Si le ganaba a Emiliano, iba a estar ahora mismo, a ver, con el puntaje, iba a tener 37 antes de partido. Y si es que con este empate lo sigue de 38 y Libertad tener 41, igual de tener chances, a no ir a tener más chances por el tema del mano a mano. Pero lo que sí, Cerro ha empatado contra Luqueño en 2 oportunidades. Luqueño teniendo el peor torneo en el último tiempo. Está ahí. No le ganó a nadie Deportivo Luqueño. Y a Cerro le empató 2 veces. ¿A quién le ganó también 2 de mayo? Pero a Cerro le empató 2 veces. Trinidense le ganó. Trinidense en ese momento ni siquiera ganaba a nadie. Y le ganó a Cerro en la Encarnación con un error de Gatito Fernández. En los clásicos, misma película. El gol de Iturbe, se pone en ventaja a Cerro. ¿Qué pasa? Mete Olimpia y hay un momento de shock del equipo y el equipo de Diego Martínez aparece en la cancha. ¿Y quién gana? Olimpia. Olimpia ganó los 2 clásicos, siendo mejor después del empate y no hubo reacción alguna del cuadro azulgrana. Creo que hay un momento de shock, un pánico escénico de estos jugadores. Estos son jugadores que viven años y años de fracaso. Y todo es producto de la comisión directiva, de la gerencia deportiva, del técnico que traen, de Juan de Zapag y compañía. Y por eso es que Cerro Porteño viene fracaso un fracaso. Trajeron a jugadores como Derlis Rodríguez, que funcionó un rato y después se dio su cara normal, que es un jugador de equipo que no es de club grande. Después, mencionar Chico da Costa, que vino como un refuerzo celestial, no funcionó. Hizo goles en el inicio, pero después no funcionó. Después otro jugador, Soñora, un chiste, yankee. Otro jugador que no funcionó para nada, Luciati, que vino y estuvo eternamente lesionado. Le parecía al Kaiser, si pueden ver el documental, vean el Kaiser, el jugador que engañó a todos y jugó en Flamengo, Vasco, jugó en Francia creo que en el Auxerre, y es algo parecido a Luciati. Después, otro jugador que está por allí, a ver que no me recuerdo. Gatito Fernández no ha rendido buena forma en Cerro. Eso sí, tiene otro nivel en la selección paraguaya, eso no lo puedo discutir, por eso Alfaro lo pone. Pero en Cerro, errores insólitos y más insólitos.
Los tuvo en ambas oportunidades en los clásicos, tanto en el partido de ida como en la vuelta. Ante Triniense de aquel partido en Encarnación. Y algo que yo me doy cuenta de Gatito que ya no va a mejorar, que cuando hay pelota parada, él nunca sale, nunca sale, nunca sale Gatito Fernández de su área chica. Sea córner, tiro libre, jugada con centro frontal o lateral, nunca sale. ¿Qué pasa? Los rivales llegan a la área chica y gol. Dice Diego Morales Aravía, es mejor Boca. Y Boca y Cerro ahora mismo creo que están en la misma, amigo. Es como es Cerro, Olimpia, Boca, creo que están en la misma línea ahora mismo. Y yo a Boca le veo una radiografía muy mala. Porque tiene un grupo que no es tan complicado, entre comillas, porque para mí le puede competir tranquilamente al Benfica, Boca, con lo que representa Boca, con lo que puede reforzarse Boca, pero el tema es que Riquelme y su comisión directiva han hecho fichajes que no han servido para dar ese salto de calidad al equipo. Y principalmente porque no tienen un técnico de jerarquía, como lo merece Boca. Boca es campeón de Copa Libertadores, es tricampeón del mundo, es bicampeón de Sudamericana, es bicampeón de Supercopa Sudamericana, es campeón de varias recopas, es campeón de Interamericana. No se merece un técnico como Errón, para nada. En su momento fue otro caso, podemos decir que es Bataglia, no Bataglia, Ibarra, Gago. ¿Qué pasó de ese Boca que competía? Bueno, la última vez que compitió creo que fue cuando estuvo Guillermo Barraza Esqueloto, cuando llegó a la final en el año 2018. ¿Qué hubiera cambiado las cosas si es que ganaba ese partido en Madrid? Pero el equipo Gallardo le ganó. Después vino hasta Russo, Miguel Ángel Russo, pero bueno, Boca sigue igual. Boca, Cerro y Olimpia en los últimos años no ha competido a nivel de como Libertadores. Salvo aquel partido, o sea, que Libertadores de Olimpia que llegó a cuarto de final con Diego Aguirre, que el primer equipo respetable que le toca fue eliminado. Pero son cosas así. Dice otro caso es Barcelona con fichajes inútiles. Y sí, así de simple. Barcelona creo que saben qué le faltó a Barcelona contra el Inter. Un poco más de experiencia en la defensiva. Porque tenía Cubarsí, sí. Tenía Íñigo Martínez, pero Íñigo Martínez nunca supo que jugar semifinales de Copa, o sea, de Champions. Porque en el Athletic Bilbao nunca ha jugado semifinales de Champions. Koundé, y creo que el error claro de Flick en esa semifinal ante el equipo de Inter fue la salida de Íñigo Martínez y el ingreso de Araujo. ¿Qué dijo Luis Enrique en una de sus charlas antes de jugar contra Barcelona en la vuelta del año pasado? Apretemos a Araujo porque él tiene problemas en la salida. Por ahí tiene problemas en la salida de Barcelona. ¿Qué pasó? En un robo, del Barcelona recupera el PSG, van al ataque, penal, roja para Ronald Araujo y avanza el PSG en esa ronda. Y ahora, ¿quién es el que no puede cerrar a Servi, que nunca en su vida hizo un gol en la Champions y mete un gol con la derecha siendo zurdo? Y Araujo fue. ¿Quién le ganó en el mano a mano? Marcos Turán le ganó a el señor Ronald Araujo. Increíble. Sí, lo mismo digo, Rodrigo. Es que Araujo es limitadísimo. Creo que es un jugador muy sobrevalorado y que escuche esto Fabio Uruguayo si quiere, pero Araujo sin era uruguayo capaz no jugando en el Barcelona. Capaz estuviera jugando en el, no sé, Unión Deportiva Las Palmas, en el Leganés que descendió, o en el Valladolid. Y es una realidad, solo porque uruguayos juegan en Barcelona. Porque mérito en cuanto a mérito futbolístico no ha tenido en el último tiempo. Y así es la cosa. El conjunto de Barcelona ha perdido la Champions por la culpa del señor Araujo y por el error de Flick de haberlo metido. No sé por qué lo metió, porque para mí era aguantarlo con Íñigo Martínez y ya estaba.
O si no, si querés meterle a alguien, Eric García. Y dice Jerónimo Maldonado Amarilla, dice que se hayan todos inútiles de mierda todos. ¿Y qué va a esperar que con un presidente y la comisión directiva lamentable que no saben de fútbol, saben más de rally que de fútbol en cuanto a Cerro Porteño? Su gerente deportivo que vino como una estrella, llegó estrellado. Se trajo jugadores lesionados. Jugadores que supuestamente iban a recuperar a su nivel. Soñora vive más en un sueño, que es su apellido, que jugando en Cerro. Es un yankee que es un chiste americano. Sí, se va a hacer una Liverpool y Boca Juniors arruinado por jugadores uruguayos. Y es una realidad, sí, señor. Cavani errando el gol ante Alianza Lima. Cavani creo que también falló un gol importante en esta Copa de la Liga pasada. El Liverpool porque era uruguayo. Ah, sí, pues cómo no me voy a olvidar de Darwin Núñez, qué bárbaro. Darwin Núñez no puede estar jugando en este equipo del Liverpool. Creo que es culpa total de que se pensó que era el nuevo Luis Suárez y está muy lejos de ser Luis Suárez. Luis Suárez es único, es un gran número 9, creo que el segundo mejor 9 de la historia, solo por detrás del brasileño Ronaldo Nazario, que si es que no se rompían los ligamentos cruzados en ambas rodillas, perdón, hubiera sido mucho mejor de lo que fue. Y lo mismo puedo decir de Van Basten. Van Basten se retiró por problema de rodilla también, muy joven, a los 28 años ya dejó el fútbol. Y era un jugador enorme, ese neerlandés que jugaba en el AC Milan. Y dice, por ejemplo, el Madrid es un caso raro ya que su plantilla tienen puro monstruo en la pelota, pero solo no dan resultados esperados, al menos para mí. Te voy a contar qué pasó con el Real Madrid. El Real Madrid tuvo momentos claves que son estos. No pensó que la salida de Toni Kroos iba a ser algo suplible sin fichajes, algo que fue un error, porque Dani Ceballos no es Toni Kroos. Dani Ceballos estuvo más lesionado que otra cosa. Hablemos, ahora por ejemplo, creo que va a llegar, yo creo que el Real Madrid va a intentar traer a un jugador de creación. Yo creo que McAllister está cerca de Real Madrid. Suena, porque Florian Wirtz creo que va a ir al Liverpool, no va a ir al Bayern. El Bayern no quiere poner 150 millones de euros. Creo que el Liverpool va a poner 130 y se empata un poco. Ya vino ya el Real Madrid. Huijsen, que es perdón si pronuncio mal el jugador español que tiene también ascendencia neerlandesa, el central 19 años. Alexander Arnold, que va a venir para por fin suplir a Lucas Vázquez, que no entiendo cómo sigue jugando en Real Madrid. Es como Sergio Roberto en el Barcelona. Y es algo increíble esto. Así que los que entienden esto, hincha de Barcelona, no sé cómo aguantar tanto tiempo con Sergio Roberto, porque a mí me saca cada corazonada increíble. Después podemos mencionar que creo que hay que venderlo a Lava. Lava es de cristal, increíble, parece de Gareth Bale, pero solo que en defensiva. Otro que es así, es Militao, creo que hay que venderlo también. Y apostar por Rudiger, apostar por Asensio, apostar por Huijsen. Creo que tiene que traer un central más. Yo traería a Jonathan Tah, principalmente sabiendo que el técnico es Xabi Alonso. Y mira que yo espero un buen resultado de Real Madrid. No creo que sea campeón ya del Mundial de Clubes. Creo que el máximo candidato va a ser el PSG. ¿Por qué digo el PSG? Porque yo creo que el PSG va a ser campeón de la Champions y va a mantener esta base, y capaz si hay que traer algún refuerzo va a traer solo para mejorar esta plantilla sin traer a una estrella, va a traer a un jugador necesario y va a ser el principal candidato a ganar el Mundial de Clubes. El Real Madrid, por ser el Real Madrid, va a ser candidato. Pero después otro equipo para ser candidato entre los que están de Europa al menos. Atlético de Madrid está muy lejos. Es un equipo que cuando juega partidos importantes se caga. El Salzburgo es una burla, no sé cómo clasificó seguramente. Creo que por el tema de cupo que no pueden ir más de 2 equipos por país. A ver, otro equipo que está es el Atlético de Madrid, que dije ya. El Chelsea que para mí no va a salir campeón de la Conference League, creo que va a salir el Betis. Otro equipo que clasificó el City que andan
momentos malos, vamos a ver si hay que recuperar la memoria para el Mundial de Clubes. Y mira que si se ponen las pilas los americanos pueden pelearlo. Pero los rivales más difíciles van a ser el Bayern, el Real Madrid y el equipo del PSG. Después, cualquier equipo sudamericano porque se van a reforzar. Estoy escuchando que Palmeiras y Botafogo quieren a Cristiano Ronaldo. Creo que con eso pueden pelearle un poco a estos equipos de Europa. ¿Qué dice más abajo? Vamos a ver. Muy buen camino ese, dice. Tenía más expectativa para la final de esta Champions, ni recuerdo qué equipo la disputarán. Y la final es Inter versus PSG. Para mí es PSG un equipo más, más completo, porque te digo, porque en las líneas tiene Diana Paquier, dice, me saludos, me llamo Joel, dice, saludos. Lo que quiero decir es que en cuanto a líneas defensivas, por ejemplo, tiene carrileros como Hakimi y Nuno Mendes, que son los mejores carrileros, o lateral izquierdo y derecho, como quieran llamarlo. William Pacho es un gran central, el ecuatoriano. Donnarumma, mientras que no use su pie, es un arquerazo y ha sido clave en los cuartos y semis ante Aston Villa y ante el Arsenal y también ante el Liverpool pasada tanda de penales. Marquinhos, que es un central que nunca convence del todo, pero este año está haciéndolo bien. En el medio campo, Doué, Vitinha, una máquina. Fabián Ruiz también, que se haya compenetrado con el portugués, es un medio campo ibérico que se entiende muy bien. Y arriba, Dembélé está haciendo una máquina. Se le encontró por fin en lugar siendo centro delantero, es decir, falso 9 como lo había sido Messi en aquel 6-2 entre el Real Madrid y Barcelona. Barcelona-Real Madrid, en aquella humillación histórica. No se da ni un descenso al United a segunda división porque ya está no descendido, amigo. Descendieron el equipo de Southampton, el Ipswich Town, que está cenciso a préstamo, no va a seguir ahí claramente, y el Leicester City de Vardy. A ver, respecto a la final nuevamente, está también otro delantero, Barcola, y el otro, ay, se me fue, no sé cómo se me fue el otro delantero del PSG. A ver, no se me viene, pero tiene un buen equipo del PSG. Vamos al otro equipo del Inter, aprovechando ya que le gusta este análisis. Y hablemos un poco ya de la final, porque la final está muy cerca. Creo que es la siguiente semana ya, si es que me recuerdan bien, porque el Mundial de Clubes es la siguiente, dentro de después de la fecha eliminatoria y de la Nations League en Europa. El Inter nuevamente, vamos, un arquerazo Sommer, clave para que el Inter elimine al Barcelona en Italia, siendo clave también ante el conjunto del Bayern Múnich. Después, los carrileros que son Di Marco por izquierda y por derecha Dumfries, que es un gran carrilero. Centrales, uno de mucha experiencia, que es Acerbi, que fue clave para ir a la prórroga. De manera increíble, Barcelona creo que es algo de la cabeza, por eso se le da el partido en menos de 2 minutos al final del partido. Bastoni, que para mí es el mejor central en la actualidad, y creo que si el Real Madrid se apura va a comprarlo y sería un gran central. Digo el Real Madrid porque creo que tienen la solvencia económica para traerlo, porque Barcelona no sé si va a tener suficiente dinero, aunque puede ser porque juntó mucho ganando la Copa del Rey, Supercopa y llegando a semifinales de Champions. Sí, Donnarumma y Sommer son claves, sí, muy claves. Por eso han llegado a la final. Para mí no es tan sorpresa que el PSG llegue a la final. Porque yo desde el momento que hizo clic, yo vi la fecha 6, jornada 6 de la fase de liga. Ahí fue el momento que hizo el equipo de PSG. Ahí comenzó a carburar como un equipo. Había iniciado de manera tortuosa porque el PSG tuvo una fase de liga complicada, tuvo rivales complicados. Y a pesar de eso avanzó. Claro, fue a playoff, pero que haya ido a playoff para mí fue clave. Y dice Jerónimo Maldonado: amarilla de murió mi abuela y mis padres, y se lo sigue un fracaso neoamericano en libertad, mientras que los Zapala lleva la presidencia inútil, fracasada afuera. Y sí, amigo, tranquilízate, yo nomás y ya espera nomás
a enero, porque mientras sigan estos tipos, porque la dinastía Zapac, Abraham Zapac, Raúl Zapac y Juan José Zapac, Cerro Porteño ha tenido más subcampeonatos que campeonatos. Y entre los tres, había hecho yo un video, tengo que actualizarlo. Puedes entrar a mi canal y buscar la dinastía Zapac y vas a ver que hay más subcampeonatos que títulos. Justamente lo hice porque me decían que había más victorias que derrotas. Lo que sí tiene Zapac es que hizo el tema de la mejoría de la nueva olla, se renovaron las instalaciones, buena instalación en cuanto a las formativas, el Parque Azulgrana, pero todo eso hasta ahí. Muchas gracias, pero el siguiente. Estoy volviendo a la final de la Champions. En el mediocampo está Varela clave. Julio Morel dice, ¿qué tal, amigo? Soy el hermano de Alberto. Saludos de Chores San Pedro. Saludos, amigo. Una zona que la verdad no conozco, pero mis abuelos se iban por ahí. No sé para qué, creo que tenía parientes por ahí. No sé si se iban para pasearse o qué onda. Volviendo a la final nuevamente de la Champions. Calhanoglu es clave, pero creo que si es que lo tapan a Calhanoglu, el Inter pierde mucho, porque es muy clave para la creación de juego, para la generación de juego, recuperación y administración del balón. Después, arriba, están Turán, no sé si es titular o no, no sé si va a jugar el doble 9 ante el PSG, o Turán ha sido clave ante el Barcelona, tanto en el partido de ida, principalmente en la vuelta, para poder tener chances de avanzar, cosa que hicieron después. Fue clave para el gol del empate de Acherby, porque él fue el que le peleó a Cuarzi y le ganó por arriba. Después fue el clave para el cuarto para que lo retire, así como hizo Messi ante Guardiola en el Mundial del 2022, en aquellas semifinales, muy parecida a la jugada, solo que Messi inició de mucho más atrás. Y Lautaro Martínez, que estando con un, creo que 50% de estado de físico, hizo un gol. Y creo que puede ser clave en la final. Vamos a ver si aparece, porque en la final anterior no apareció. Y el que debió aparecer, que era Lukaku, no apareció. Y creo que desde ahí fue el pique para abajo de Lukaku. Y ahora creo que recuperó el nivel en el Napoli. Felicidades principalmente a los napolitanos por el título, que creo que el Inter lo perdió debido a que creo que fue Calhanoglu o Mkhitaryan. A Mkhitaryan no le mencioné todavía en el análisis. Eh, por eso perdió la liga. Ahí perdió el partido, porque era ganarle al Lazio de local, porque el Napoli había empatado, no lo hizo. Y el último partido fue ante el Cagliari para el Napoli, ganó 2-0 y la victoria ante el Como ya no sirvió porque fue una diferencia de un punto. Y así. A ver, vamos a ir el uno por uno, ya que estamos con este tema de Champions, y voy a ir cerrando porque es sábado y tengo que cuidar mañana la garganta porque mañana tengo un partido que relatar, tengo que ir a la Liga Fernandina y entonces no quiero exagerar tanto hoy y hablar mucho. Entonces, creo que entre Sommer y Donnarumma, creo que puede ser, yo le doy el punto a favor a Donnarumma. ¿Por qué lo digo? Porque es penalero, porque ha sido clave con tapadas, tiene esa forma de dirigir a su equipo y yo lo veo en el momento más maduro de su carrera. Sommer también es un arquerazo, pero no le veo como un líder. Después, lateral derecho o carrilero. Para mí, Hakimi es más completo en ataque. Eso sí, Dumfries tiene más marca. Creo que siendo híbrido, para mí mejor Dumfries, porque Dumfries tiene unas buenas proyecciones, es inteligente a la hora del mano a mano, tiene también buenos centros, tiene buena definición cuando tiene que serlo y defiende muy bien. Y a Hakimi le cuesta un poco en la defensiva. A ver, vamos con los centrales. Pacho con Acherby vamos a comparar. Totalmente le pongo
en primer lugar, el ecuatoriano. Mucho mejor, más completo en salida, es fuerte por arriba, por abajo, es muy bueno en el pie. Ayuda también en lo defensivo y en lo ofensivo. Y es muy táctico. Marquinhos y Bastoni. Totalmente la diferencia hacia el italiano. También mejor central de actualidad por arriba, por abajo, muy bueno. Tiene buena salida. Te juega como líbero. Tiene buen pase. Y es inteligente a la hora de repente filtrar balones largos a sus compañeros que tienen velocidad. A ver, por izquierda, Nuno Méndez o Di Marco. A Di Marco le tocó la más fea en este último mano a mano que fue ante el Barcelona. Y terminó fulminando el minuto 60 de partido. Y yo le doy mano a Nuno Méndez. No tiene tanta marca Nuno Méndez, pero en el ataque creo que el que va a atacar más es el PSG, aunque el Inter va a intentarlo. Pero creo que le saca un poco de diferencia a Nuno Méndez a Di Marco, para mi gusto. Pueden ir poniendo si quieren cuál es mejor para ustedes, en teoría. Claramente vamos a ver la final después. Voy a hacer un envío después del partido y si quieren puedo hacer durante el partido luego, porque es un partido que es sábado y pegaría a hacer un directo de ese partido clave de Europa. A ver, después en el mediocampo, Vitinha con Varela. Vitinha y Varela. Varela tiene recuperación, tiene juego, tiene llegada. Lo mismo Vitinha, recuperación, velocidad. Pero creo que Vitinha saca la diferencia porque es más claro, es más rápido y tiene gol también. Ya fue clave en la serie ante el Arsenal. Y creo que esta vez, sabiendo que en Múnich el partido y allí siempre se estrena a un nuevo campeón, voy a hablar de las finales que se dieron en Múnich. Nottingham Forest ante el Malmo. El conjunto de Olympique de Marsella ganó allí ante el Milan. Ese Olympique de Marsella que fue después denunciado por estafa, o sea, por amaño de partido en Francia y por eso había descendido, pero no sé por qué nunca se le quitó la Champions, solo sale la UEFA. El Borussia Dortmund le ganó allí a la Juventus. Y después vino aquella final entre el conjunto de Bayern Múnich ante el Chelsea, ya en el Allianz Arena, después será la final. Y el campeón fue el Chelsea de Drogba. Después, a mencionar, me quitarían ¿con quién puede ser? Con Vitinha. A ver, a ver, a ver. No, me quitarían perdón, no es Vitinha, es Fabián Ruiz. Me quitarían y Fabián Ruiz. Está complicado. Pero yo me voy por Fabián Ruiz porque para ese tipo de partido ya estaba capacitado porque ganó la Euro y ganó la Nations League. Y aparte que le di con un nivel altísimo con el PSG. Durante toda la temporada y siendo clave. Y en cuanto a resultados deportivos, el Inter de pasar a intentar ganar el triplete ahora mismo está dependiendo de la Champions para ganar al menos un título. El PSG en tanto tiene la liga mañana, o sea, ganada, perdón, no es mañana, ganó muy bien. La Copa de Francia está allí, en la final donde jugaron en el Stade de Reims y la final ante el Inter. A ver, el siguiente duelo es entre Calhanoglu versus el equipo, o sea, el jugador Doué. El tema es que son diferentes. Doué es más desequilibrante y Calhanoglu es más de creación y recuperación. Voy a ir por Calhanoglu solo por este punto, porque es creativo, pero sí que se lo anula y en un partido como la final, aunque mejor irme por Doué porque es un jugador desequilibrante y en la final necesita este tipo de jugadores para sacar la diferencia. Principalmente en un partido donde puede ser de un gol. Porque creo que va a ser cerrado este partido en cuanto a goles y por eso voy por Doué. Arriba, Turán o Barcola creo que suele jugar también. Turán o Barcola. Turán creo que es ya más maduro y creo que saca por esa diferencia. Y me voy por Turán. Lautaro o Dembélé. Dos jugadores que se juegan el Balón de Oro. Creo que si gana Dembélé,
aunque cada vez que digo no le gusta a la gente. Creo que si Dembélé gana esta Champions y gana la Copa de Francia, tiene el camino allanado para ganar el Balón de Oro. Principalmente si el PSG llega a instancias finales y quién sabe es campeón del mundo. Porque el Mundial de Clubes se viene y no está el Barcelona. Por eso es que creo que Yamal, en caso que gane Dembélé ya la Champions, ya está muy complicado. Porque Yamal, si es por nivel, creo que es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Lo tengo que aceptar. Y está un peldaño por encima que Rafinha. Y así. Entonces, entre Dembélé y Lautaro, creo que es más determinante Dembélé. Dembélé tiene, creo que ya fue campeón del mundo, no tiene gol en el final, pero ya fue campeón del mundo. Inzaghi o Luis Enrique, dice. Y yo voy por el juego de Luis Enrique. Me gusta, o sea, no soy de la escuela de Barcelona, pero Luis Enrique tiene un equipo ya bien formado, sin estrellas, porque no hay ninguna estrella en el PSG. Y creo que el Inter la va a pechear, la viene pecheando. Perdió la Copa Italia ante un Milan que no peleó, creo que terminó noveno, está terminando la liga de la Serie A. Le eliminó y ganó 3-0 en la Copa Italia, insólito para mí. A ver, perdió la liga con el Napoli de manera insólita, contra la Lazio puede haber ganado y no ganó. Después, y ahora la final. Mira que la final, si pierde, va a terminar un triplete, pero de su campeonato, o sea, no su campeonato, todos los torneos, ¿verdad? Pero dos al menos. Bicampeonato de su campeonato. O sea, su campeonato serían. Y lo veo muy sólido este equipo de Luis Enrique, que inició con muchos problemas, al menos en Champions, pero ganó a rivales complicados. Mira que en Premier, o sea, equipo de Premier ganó a todos. Le ganó al Manchester City, le ganó a Liverpool, le ganó a Aston Villa y le ganó al Arsenal. ¿Qué pasó en la Liga de Granjeros ahí? ¿Alguien me puede responder eso? Ahora está la Liga de Granjeros que dicen tanto de la Liga Alemana y la Liga de Francia. Y está ahí la final, por eso el PSG. Y ahora no es un equipo de estrella y por eso creo que puede ganar esta Champions, principalmente por el tema del factor de Múnich. El Inter, claro, tiene sus armas, pero creo que tener una presión de ganar a Barcelona. Después de ganar a Barcelona, claramente ganó la última Champions del Inter, ¿verdad? Pero no le veo como candidato al Inter esta vez. Claro, me puedo equivocar, está 50-50 esto. Pero creo que puede ser campeón del PSG. Aunque a mucha gente no le guste por el tema de los jeques y demás. Pero detrás de esos jeques también hay hinchas que compran sus remeras, gastan su dinero para irse a la cancha, son socios. No todo es no todos son los jeques, es que no tienen gente este equipo del PSG, porque es un equipo fusionado, ya era el París FC y el Saint-Germain, ya en cuanto a historia, y después se unieron en 1970 y de eso salió el PSG, que no es la primera vez que tiene esta cantidad de dinero. Antes, en los 90, también una cadena de televisión manejaba este equipo, trajo jugadores como Ronaldinho, George Weah, creo que tuvo también, no sé si Petit o algo así, jugó también Gallardo ahí, Ronaldinho, y después vinieron los fichajes, son Ibrahimovic, Cavani, Thiago Motta, Pastore, Thiago Silva, Marquinhos, a ver, ¿qué me olvido? Messi, Neymar, Mbappé, esos fueron. ¿Y por qué creen que el PSG cuando salió Mbappé mejoró? El tema, el ego pues también ayuda, o sea, no es tema de ego también, o sea, yo creo que es un jugador menos Mbappé, principalmente para un equipo, porque en los últimos equipos que han salido campeones es porque todos los jugadores corren, marcan, meten y juegan en equipo. Y cuando Mbappé juega, pues no es que presiona. Y cuando estaban Messi, Neymar y Mbappé, pues el equipo jugaba con 8, o sea, 7 en realidad, en faceta defensiva, pero los otros equipos se pintan la cara cuando 3 jugadores no presionan y son justamente los de arriba, porque pasar de la fase defensiva a la ofensiva sin tanta presión
se ve ahí. Y así. Para terminar este video, principalmente saludarle a toda la gente que estuvo conectada. Gracias a Rodrigo Rolón, Julio Morel, Jerónimo Maldonado, pasó también Diego Morales, Diana Paquier, a ver, Jerónimo Maldonado pasó también, entre otros tantos. Y creo que Libertad será el campeón la próxima fecha. Ya le dije porque es mi razón. 2 de mayo no ganó ni un partido hasta ahora de local. Y Libertad ha despertado. Y despertó en la penúltima fecha. Me recuerda mucho al torneo de apertura del año pasado. El año pasado, en esta misma época, Cerro debía ganar el Sportivo Luqueño en la nueva olla. Y otra vez se da esa oportunidad de ganar la nueva olla al 2 de mayo. Pero ya iba a ser en vano porque Libertad ganó hoy. Y terminar perdiendo el título, perdiendo ante el Luqueño. Y en la siguiente fecha Cerro jugó ante Nacional y Libertad, creo jugó contra, creo que fue General Caballero también, y fue campeón. En tanto, Guaraní ganó hoy 2-1 al Sportivo Luqueño. No depende de sí mismo, era ganar y esperar un empate. O sea, no en realidad empate, perder, que pierda Libertad, porque hay diferencia de 3 puntos ahora mismo. Y si pierde Libertad ante el conjunto 2 de mayo, si pasa, yo mismo hago un video y le aplaudo a Guaraní, pero no creo. O sea, 2 de mayo primeramente le voy a hacer un video especial. Felicidades por tu primera victoria en el torneo, lo voy a poner en el título. Y Guaraní debe ganar en la última fecha y esperar que salga a cualquier santo, al Dios, no sé, a todos, porque para que gane 2 de mayo en Pedro Juan con este equipo, con estos jugadores que están, con este técnico. Es un buen técnico Palau, pero no hay herramientas. No hubo ese recambio en 2 de mayo y por eso es tan complicado en cuanto a tabla de posiciones. Y de no ser por la excelente campaña del año pasado, hubiera estado hoy peleando el descenso en un está General Gallero y Atlético de Inventario en la actualidad. Así que muchas gracias a todos por los que estuvieron conectados. Será hasta la otra. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Y vamos a estar haciendo videos con respecto a la Mundial de Clubes, eliminatorias. Ya hice justamente el de Brasil versus Paraguay, eliminatorias. Si quieren pasar a ver lo mismo de Paraguay versus Brasil en cuanto a historial y análisis del partido. Y se va a venir el video más adelante, ya aviso ya, porque el lunes saldrá la lista de convocados. Estaremos analizando a cada jugador de cara a este partido, estos partidos claves, donde Paraguay está cada vez más cerca de volver al Mundial, donde estaremos hasta la expectativa del partido entre Venezuela versus Bolivia y el partido de Paraguay versus Uruguay. A mencionar que Paraguay juega un día antes, o sea, un jueves, creo que es el 5 de junio, Paraguay va a jugar ante la selección uruguaya, creo que eran las 20 horas, ¿sí? Seguramente con esta sanción ya, y así que no se sabe si va a salir la entrada, tengo que mencionar también en mi video. Y Venezuela versus Bolivia jugarán el viernes 6 de junio, así que ahí estaremos en la expectativa. Seguramente estaremos con un breve análisis y con todo esto me voy despidiendo. Y a mencionar un dato, y es un dato anecdótico porque Carlo Ancelotti va a dirigir ante Paraguay en su cumpleaños número 66. Alfaro versus Ancelotti, Brasil versus Paraguay. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.